Luis Videgaray, el ex secretario de Hacienda de Enrique Peña Nieto, la verdad es que en muchos sentidos era el verdadero presidente de México, por lo menos el primer cerebro que tenía más control sobre el país, no era el de Enrique Peña Nieto, no por que no estuviera en el poder, más bien porque no tenía mucho cerebro para gobernar. Eso no debería ser noticia incluso para la gente que apoyó a Enrique Peña Nieto. Este personaje, Luis Videgaray, un personaje oculto, un personaje envuelto recientemente en acusaciones tanto de la Fiscalía General de la República como estamos hablando de Luis Videgaray, el cerebro detrás de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Este como tal sí es un Lord Sith. Este como tal sí tiene una agenda desde muy joven. Fue diseñándola, fue amasándola, fue perfeccionándola. Era cómo saquear materialmente los recursos del Estado y cómo transferir esos recursos a sí mismo a través de privados, a través de universidades, a través de empresas fantasma. Su mayor legado es la reforma hacendaria que no es otra cosa que un código fiscal profundamente regresivo en el sentido no de retrógrada, aunque mucho sí tiene que ver con eso, regresivo en el sentido de que privilegia los impuestos planos, los impuestos. El IVA, como tal, es un impuesto plano que afecta al consumo y afecta desproporcionadamente a quienes menos tienen. Carlos Slim y tú y yo pagamos exactamente lo mismo por los bienes de consumo. Eso es fundamentalmente injusto y es antieconómico. Es completamente antitético de lo que debe representar un sistema fiscal progresivo que, como dice su nombre, progresivamente vaya cobrándole más y vaya imponiendo una carga más alta a quienes más tienen. Si Carlos Slim es la persona que más ingresos genera en el país, Carlos Slim debería ser la persona que más paga impuestos. Eso es perfectamente lógico. Eso es, nadie debería poder contravenir esta noción básica, ya no digamos de economía, una noción básica de justicia. El proyecto de Luis Videgaray es uno que se viene cocinando desde Miguel de la Madrid, pero profundizado con Carlos Salinas de Gortari. El neoliberalismo, la transferencia material de recursos y funciones del Estado mexicano hacia unas pocas manos. Ese es todo el proyecto. Luis Videgaray tenía el cómo y lo hizo. Es una persona profundamente corrupta, acusada de recibir sobornos, en el caso de Odebrecht, los sobornos directos que después, a través de su gestión, materialmente benefició de forma asquerosa a través del Estado mexicano. Es el principal arquitecto y ejecutor de la llamada Operación Zafiro, Zafiro con S por alguna extraña razón, en donde a través de recursos de la Secretaría de Hacienda, que este personaje dominaba, él era el titular de la Secretaría de Hacienda, transfería recursos a los gobiernos estatales para que los lavara a través de campañas políticas y llegaran finalmente a personajes del PRI. Es una persona que facilitó materialmente el saqueo de la nación a través de la estafa maestra, a través del Pacto por México. Es una persona corrupta y corruptora. Este es Luis Videgaray. Esta semana fue noticia porque la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irmeréndira Sandoval, quien ha dado, en mi opinión, algunos pasos en la dirección correcta en el combate a la corrupción, que esa es su principal función, pero yo no sé ustedes, pero yo creo que no podemos hablar de que en México se combate profundamente las más altas esferas de corrupción cuando personajes como Luis Videgaray siguen campantes, siguen abiertos. La Secretaría de Función Pública dijo, ya investigamos tus cuentas anteriores, tus declaraciones fiscales y te vamos a inhabilitar de cualquier cargo público por 10 años, y a ti, y a los hijos de tus hijos, y a los hijos de los hijos de tus... O sea, eso último ya lo inventé yo, pero inhabilitan 10 años a Luis Videgaray. Esto es final, es apelable, y Luis Videgaray emite un comunicado donde dice, yo no hice nada. Digo, la verdad es que a Videgaray le importa muy poco volver a ocupar un cargo público. Ya ocupó el cargo que quería ocupar y ya hizo con él lo que quería. Ya se enriqueció todo lo que quería, ¿no? La casa de Malinalco, por ejemplo. Este es uno de los, quizá, formas más emblemáticas en las que recordamos a la titularidad de Luis Videgaray en la Secretaría de Hacienda. No se le hizo nada como tal. Pero bueno, Videgaray responde entonces,
No, pues es que eran tarjetas de crédito, no eran cuentas bancarias como tal, una cuenta de depósito, una cuenta de ahorro, nada de eso, eran cuentas de tarjetas de crédito y estaban en ceros, no debía nada, ni tenía nada de más, entonces como tal no tenía obligación de reportarlas. Vamos a litigar eso en las cortes donde se haya que litigar, pero no vamos a litigar eso en lo público, al mismo tiempo que lo estaba litigando en público, sacó un tweet al respecto. La Secretaría de Hacienda, a través de comunicación social, de Hacienda no, de función pública, a través de su comunicación social, le respondió algo así como, bring it on, bitch. Le dice, no, sí eran tarjetas, eran cuentas bancarias, eran tuyas, sí eran de ahorros, sí tenías lana y sí era reportable y no lo reportaste. Esto no fue un solo año, fueron varios años. Esto es lo que dice función pública. Como decía antes, a Videgaray y a cualquiera del gabinete de Enrique Peña Nieto les interesa muy poquito ocupar de nuevo un cargo público. ¿Para qué? Ya hicieron lo que querían. Ya estuvieron ahí, ya sacaron a México, ya transfirieron recursos de manera ordenada y sistemática a través de empresas fantasmas, a través de universidades estatales, a través de gobiernos estatales y a través de campañas políticas. Ya hicieron todo lo que querían. Estafa maestra, Operación Zafiro, Odebrecht, todo este esquema profundo de ellos le llamaban desregulación y reformas estructurales, que no es otra cosa de transferencia de recursos del Estado hacia privados. Ya lo hicieron. ¿Ya para qué? O sea, ya volver a un cargo público sería hasta un retroceso para ellos. Eso no les importa como tal. La inhabilitación, o sea, yo creo que Videgaray, si este es todo el castigo que va a recibir, va a estar pero botando de risa desde Massachusetts, donde vive, donde radica, donde da clases. Esto no es nada para él. ¿Qué sí sería un profundo combate a la corrupción? ¿Qué sí significaría un avance histórico en el combate a la corrupción y transparencia para el Estado mexicano, para sus instituciones? Sería, para empezar, congelar las cuentas, ir sobre la lana, que repongan los miles de millones que robaron. Ahí sí les duele. Diría que la cárcel, pero la cárcel, honestamente, para muchos de ellos es una inversión, es una apuesta, como el caso de Javier Duarte. Se le acusa de haber robado cientos de millones de pesos del erario de Veracruz a través de la universidad, a través de empresas fantasma, los mismos esquemas que hizo Videgaray a nivel nacional, Javidú los hizo a nivel local. ¿Cuál es su pena? 5 años en prisión. Si se porta bien, pueden ser hasta 3 años y una multa equivalente a 3 iPhone. 90,000 pesos de multa. Cabrón, igual hasta yo lo haría. Tengo cientos de millones de pesos. Mira, pues ahorita tengo 31 años, ¿no? Tendría 36. Salgo, tengo mi vida resuelta, la de mi esposa, ¿no? Hipotética, de mi familia. O sea, no pasa nada. Pues claro que es una apuesta que harías, güey. O sea, ¿por qué no? Estando en esa situación de poder, estando en ese asiento, teniendo ese poder de decisión, y por 5 hasta 10 años en la cárcel. Pues la neta es una apuesta para pensarse. Entonces, ¿dónde sí les duele? En la lana. ¿Dónde sí les duele? En los recursos. Ahí sí el que les duele. Y eso todavía estamos muy lejos de conseguirlo. La Fiscalía General de la República ha estado arrastrando los pies, ya tiene insumos de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, ya debería tener con los pelos de la burra en la mano, podría decir con pelos de señales dónde, cuándo, cómo, por qué, montos, hacia dónde fueron. Los recibos ahí están, cabrón. O sea, fueron recursos públicos los que se transfirieron. No lo sacaron del erario en carretas, cabrón. No lo sacaron del erario en las llantas de una troca o atrás en el toldo. No se echaron a correr con bolsas de dinero. Estos fueron transferencias multimillonarias a través de la banca formal. Por supuesto que hay registro de este tipo de situaciones. El hecho de que no haya ni siquiera, sí hay carpeta de investigación, pero que esto no haya derivado en cargos, ya llevamos la mitad del sexenio del presidente López Obrador y no haya cargos concretos, materiales hacia esas personas, me parece francamente una falta de respeto a la nación. Me parece un ridículo de la Fiscalía General de la República. Vamos a estar aquí muy atentos a esta situación, a todo lo que desemboque, tanto en las investigaciones como en las posibles sanciones, más allá de, ay, y ya no puedes volver a venir a mi tienda que me robaste materialmente durante 6 años, ¿eh?
Ya, malo, malo, Videgaray, toma, Videgaray, ya no vuelves a venir. Por favor, ya seamos serios. ¿Queremos combatir la corrupción? Vamos, todo México quiere combatir la corrupción. Menos, obviamente, el PRI y el PAN y las estructuras de poder que son corruptas y corruptoras, esas no. Pero la enorme mayoría de mexicanas y mexicanos pueden ser del partido político que sea, con la camiseta que sea. Tú le preguntas, ¿cuál es el problema de México? ¿Quieres combatir la corrupción? Te van a decir, por supuesto que sí, cabrón. Por eso ganó el presidente López Obrador. Por esa bandera sigue en una popularidad que, a pesar del peor año, por lo menos en los últimos 80 de la historia del país, el presidente López Obrador se sigue sosteniendo en una popularidad altísima por su discurso del combate a la corrupción. Si no entrega materialmente resultados, cuidado, porque entonces va a ser una pérdida histórica, no solamente para el presidente, no solamente para las izquierdas en todo el país, va a ser una pérdida histórica para México. Hasta acá dejo este comentario. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por compartir, por suscribirse. Nos vemos hasta la próxima.